Hoy vamos a continuar en el mismo tipo de presentación que hasta ahora, de transferencias de protón, de equilibrios ácido-base, viendo la titulación del carbonato de sodio como modelo de los carbonatos que son de interés porque los carbonatos están presentes como tales en suelos y aguas, a los pHs normales del suelo y del agua, y bueno, comparten con el carbónico también, digamos, los equilibrios, y como modelo vamos a hacer la curva de titulación del carbonato de sodio, sal soluble, iónica, que proviene de la neutralización completa del ácido carbónico con hidróxido de sodio. Como sal, ¿qué es? Es un electrolito fuerte, es decir, que se disocia totalmente en agua. Estas son las especies que encontramos en solución acuosa. Y como les dije, están presentes tanto en el suelo como en el agua. Este anión carbonato proviene del equilibrio de un ácido débil. O sea que evidentemente ya sabemos que no es estable así, no se va a quedar quieto como el sodio, que no sufre ninguna otra reacción, sino que el carbonato va a regenerar el ácido del que proviene, que es el carbonato ácido, junto con oxidrilos, en una reacción que se llama hidrólisis. Y como base es una base relativamente fuerte. ¿Por qué? Pregunto. Bueno, porque como proviene de un ácido muy débil y llegan a la misma posición de equilibrio, cuanto más débil es el ácido, más fuerte será su base conjugada. Así que realmente la reacción de la base, que es generar el carbonato ácido y el oxidrilo, es importante, es abundante, y los pHs que quedan son alcalinos. Bueno, también es una sal dibásica, ¿no? O sea que tiene la posibilidad de regenerar no solo el carbonato ácido, sino que este carbonato ácido continúa la hidrólisis y regenera en un segundo paso al ácido carbónico del cual provenía. Así que vamos a tener una curva similar en algunas cosas a las que ustedes ya conocen, con dos puntos equivalentes, que son estas zonas con gran cambio de pH, esos son los puntos equivalentes, que va a empezar a pH francamente alcalinos. El carbonato de sodio en solución tiene un pH que depende de la concentración de la sal, pero ya hasta en soluciones diluidas es mayor que pH 10, o sea que es francamente alcalino. Y vamos a tratar de poner algún número para ubicarnos, porque lo primero que podemos hacer en cualquier curva es fijarnos en la parte estequiométrica, es decir, fijándonos dónde puede ser que estén estos puntos de interés, conociendo el volumen y concentración de la solución que vamos a titular. En este caso yo elegí 25 mililitros de solución de carbonato de sodio 0,2 molar, y la concentración del ácido fuerte que titula. A partir entonces de una solución francamente alcalina, el titulante es un ácido fuerte. Se usa en general, como por económico y por común, digamos, el ácido clorhídrico. A lo largo de la titulación voy a observar disminuciones del pH con las propiedades sigmoides, ¿no es cierto?, de estas curvas de valoración, que es lo que vamos a discutir hoy. Y va a haber dos puntos equivalentes que coinciden en el momento donde el número de moles del titulante ácido es igual al número de moles, por ejemplo, en el primer caso, del carbonato, para dar carbonato ácido en solución, y luego otro volumen igual hasta llegar al ácido carbónico. Lo que vamos a trabajar hoy, no vamos a volver a repetir todo lo que ustedes ya saben o que están practicando muy bien en el seminario, sino que vamos a tratar de puntualizar en cada uno de estos puntos qué es lo que nosotros queremos que ustedes sepan, qué es lo que hay que prestarle atención y estar seguro. Como por ejemplo, ¿qué?
van a ver que en cada punto me interesa que sepan qué reacciones químicas están ocurriendo, qué equilibrios están ocurriendo en ese momento, qué balances de masa y de carga uno podría hacer de esa solución, dada la neutralización, y por último, qué desprecies o aproximaciones se hicieron para poder llegar al cálculo, que bueno, finalmente el cálculo va a ser un método, una fórmula, pero es importante que entiendan qué fundamento tiene esa fórmula, que no lo hagan mecánicamente. Entonces, por lo menos saber qué cosas desprecié, y que hay muchos equilibrios simultáneos, aunque a veces uso para la cuenta uno solo, pero hay que saber con qué criterio lo hice, en qué momento lo hice y en qué momento no. Entonces es lo que vamos a tratar de puntualizar hoy. Así que la primera pregunta sería esta, ¿no? ¿Qué reacciones químicas ocurren en el punto inicial de esta curva? El punto inicial es la solución acuosa de carbonato de sodio. Bueno, en una solución acuosa de carbonato de sodio, como dijimos, el sodio es estable y no le va a pasar nada, es el ion espectador, y el carbonato, como base de un ácido débil, sufre hidrólisis. En un primer paso, una primera transferencia, una primera hidrólisis, con una Kb, que llamamos Kb1, escrita como siempre, como se escriben todas las constantes, y luego, en un segundo paso, que se da también en esa solución, en manera mucho menor, la hidrólisis del bicarbonato ácido para dar carbónico. Además del equilibrio de disociación del agua, bueno, acá me falta el 2 todavía, todos estos equilibrios están teniendo lugar simultáneamente. Las constantes de disociación del ácido carbónico, las constantes de acidez, eran la K1 4,45 por 10 a la menos 7, la K2 4,7 por 10 a la menos 11, y como ya sabemos cómo se calcula la constante de la base considerando el equilibrio de ionización del agua, esta constante K de la base 1 corresponde al cálculo KW sobre K2. Entonces, la constante de la base 1 es KW sobre K2. ¿Por qué? Porque con K2 explico el equilibrio entre estas dos especies. Carbonato y bicarbonato. Estaba señalando KB2, pero es K2, ¿no? Ah, sí, sí, gracias. Gracias por ayudarme. Gracias. Claro, KB1 es KW sobre K2, acá, sí, gracias. Porque justamente esta K2 es la que justifica las relaciones entre carbonato y carbonato ácido. Y en la siguiente hidrólisis, que la llamamos KB2, el cálculo de KB2 se hará con KW sobre K1, porque K1 es la que relaciona carbónico y carbonato ácido. Gracias, Caro. Entonces, lo vamos a ir practicando, ahora lo vamos a hacer. Esta es la primera aproximación. Pero observen cuáles son las reacciones que están pasando en una solución que solamente tiene carbonato de sodio. Si quiero aplicar el método sistemático, tengo 5 incógnitas, voy a buscar 5 ecuaciones. Puede ser una ecuación cualquiera, puede ser la del equilibrio simplemente, que a veces es la más directa, la más fácil. No son estas las reacciones que están pasando en la solución, estas no son las reacciones que están pasando en la solución, sino las de la hidrólisis que acabamos de ver, pero yo, como me relacionan incógnitas, las puedo usar. Y lo que importa es conseguirme estas otras dos, que es el balance de masa y el balance de carga. Hay una concentración analítica medida de esta sal, que es dato, ¿no es cierto? Es lo que se pesó, se midió, que comprende a todas las especies en que la especie carbonato se disocia o se hidroliza o se transforma. Todas sumadas tienen que corresponder a la concentración de sal que yo puse. Observen este otro renglón que estuvimos conversando la clase anterior. ¿Qué me quiere decir? A lo mejor ahora lo entienden un poquito más. Acá dice que la concentración de sodio en la solución es el doble de la concentración de sal, que a la concentración de sal llamamos al carbonato.
¿no es cierto? La sal final, que estamos empezando a titular, le llamamos CS. Esta ecuación, como les digo, es la concentración de sodio es 2 veces la concentración de la sal. Es cierto, la concentración de sodio disuelto que está en la solución es el doble de la concentración de carbonato disuelto, inclusive el doble de la concentración total de la sal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando ustedes vean este 2, se refiere a esto, a decir que la concentración de este miembro es 2 veces la concentración de sal o de carbonato. Espero que les vaya pareciendo más lógico. Bueno, y en cuanto al balance de carga, lo de mismo de siempre, ¿no? Todo lo positivo, inclusive los sodios, igualan a todas las especies negativas. Bueno, no vamos a resolverlo nuevamente, el sistema de ecuaciones. Igualmente creo que lo dijimos bastantes veces como para que el que más o menos quiera lo puede hacer. Pero vamos a ver qué se desprecia en el pH inicial. Como el pH es muy alcalino y hay una única concentración de oxidrilos para toda la solución y es producida por la primera hidrólisis, esta es la reacción que domina. Vamos a mirar acá cuánto valía la KB1. 2,13 por 10 a la menos 4. Bastante grande, ¿no? En relación a todas las demás. O sea que la principal producción de oxidrilos viene de esta hidrólisis. Imagínense ustedes, además de que las otras constantes son pequeñas, imagínense cómo influye esta concentración de oxidrilos formada con la hidrólisis primera, cómo influye como producto que es de las otras reacciones. ¿Cómo creen que influye? Va a hacer que estas reacciones no avancen, es decir, alta concentración del producto hace que esta reacción no avance. Así que la concentración de carbónico también va a ser baja. Bueno, esas son las explicaciones o las justificaciones de lo que estamos despreciando. Se desprecian los protones y se desprecian el ácido carbónico, este que viene de la autoionización del agua y este que viene de la hidrólisis del bicarbonato o carbonato ácido, justamente por la influencia del oxidrilo muy alto como producto. Así que son despreciables. Si aplicamos este desprecie en las ecuaciones 4 y 5, que se igualaron previamente, como lo habíamos trabajado el otro día, llegamos a esta igualdad. Se despeja, como se dice, se desprecia todo lo demás, llegamos a esta igualdad. Y en el balance de masa lo mismo, ¿no? Despreciando carbónico y poniendo al bicarbonato como igual a oxidrilo, llegamos a esta. Que si ustedes ponen estas dos expresiones que están en violeta, las despejan en la K2, la KB1, van a encontrar que llegan a la expresión igual al del método aproximado como si consideráramos una sola hidrólisis. Es decir, arriba les va a quedar x cuadrado y abajo CS menos x, si llamamos x al oxidrilo. Entonces, con esta fórmula simplificada, simple, se puede calcular con poco error el pOH y el pH inicial de la curva, basados en la primera hidrólisis con K2. Bueno, vamos a hacer lo mismo para todos los puntos. Entonces, en el segundo punto de consideración de esta curva, tenemos el pH al iniciar el agregado de clorhídrico. El clorhídrico, que es un ácido fuerte, está totalmente disociado, es decir, la misma concentración que yo medí de ácido clorhídrico es la de sus iones. Así que es la cantidad de protones que voy agregando a la solución. Volumen por la concentración. Entonces, hay una reacción estequiométrica de neutralización. Cuando decimos la palabra estequiométrica, nos estamos refiriendo a reacciones completas y en moles.
¿no? Entonces hacemos la cuenta de cómo reaccionaron las partículas, los moles, en forma completa en una reacción de neutralización, que es esta. ¿Con qué reaccionan estos protones? Con los oxidrilos producidos en la hidrólisis. Así que en estos dos equilibrios, este equilibrio con esta reacción hace que la reacción completa con agua vaya consumiendo el producto y la hace avanzar hasta que se gasta el reactivo limitante, que en este caso es el ácido. Entonces, como son todas mol a mol, fíjense que finalmente los moles de ácido que yo puse son iguales a los moles de oxidrilo que se van gastando, y estos iguales a estos, así que finalmente los moles de ácido que yo puse son iguales a los moles de carbonato ácido que se forman. Este carbonato ácido generado, calculada su concentración final, me va a ser la concentración ácida. O sea, lo de carbonato restante que quedó sin reaccionar, el carbonato que falta neutralizar en este punto, es la CS, nueva CS. Bueno, ¿qué reacciones químicas están ocurriendo en esta zona? Cuando me den un volumen, por ejemplo en un parcial, que me digan un volumen de clorhídrico agregado, es muy importante ubicarme en la curva. Yo más o menos la tengo, los volúmenes definidos, dónde están los puntos equivalentes. Entonces es interesante e importante, por supuesto que nosotros acá vamos gradualmente, pero si ustedes dan un cierto volumen, tendrían que saber si el agregado ese de clorhídrico supera o no al primer punto equivalente. Si lo superó, perfecto, estamos en la zona B del primer buffer, porque se formó bastante ácido carbónico, perdón, carbonato ácido, pero todavía queda bastante carbonato sin neutralizar. Entonces, ¿cuáles son las principales reacciones de estas dos especies que están en gran abundancia? Altas las dos. Bueno, muy bien, carbonato sufre hidrólisis y el ácido carbónico se disocia generando el carbonato, que a su vez es el reactivo de esta reacción, y este produce el que es reactivo de la otra reacción. A la par, ambos producen protonio oxidrilo, una protonio y otro oxidrilo, lo que hace que regule agregados externos, ¿no es cierto?, de ácidos y bases. O sea, forman un buffer. Fíjense entonces cuáles son las ecuaciones, las reacciones que están ocurriendo y las ecuaciones de sus equilibrios. Entonces, si vamos a hacer un tratamiento tipo método sistemático, contamos como siempre con las constantes y vamos a plantear además entonces balance de masa y balance de carga. El balance de masas expresa esto, expresa que lo que se pueda calcular analíticamente del ácido, carbonato ácido formado, y lo que queda de carbonato sin neutralizar, esas dos cosas juntas, es todo lo que yo puse. Es completamente medible y es lo que pusimos. Y está repartido en especies que yo no conozco, su concentración, que son incógnitas, porque son especies en el equilibrio. Como esto representa todo lo que yo puse inicialmente, el doble de esa suma es la cantidad de sodio que está en la solución, que sigue estando como espectador. Y la cantidad de cloruro que yo haya puesto es espectador de todos los protones que se agregaron, que finalmente se transformaron en agua, y esos oxidrilos consumidos son igual a la cantidad de carbonato ácido formado, Ca. En el balance de cargas, escribo directamente las concentraciones de todos los cationes y de todos los aniones, y después van a ver cómo, reemplazando adecuadamente, voy a poder resolver el sistema de ecuaciones para este punto. Las condiciones un poco la va dando estos dos, anión y catión, que siendo espectadores firmes, digamos seguros, me representan la neutralización. Bueno, sin llegar a hacer el trabajo de las ecuaciones,
vamos a ver qué aproximaciones estamos haciendo. Todavía estamos en pHs francamente alcalinos. Los equilibrios son entre carbonato y carbonato ácido. Y saben que estas dos especies están relacionadas con K2 o con la cadena base derivada de K2. Así que como el pH es alcalino, por las mismas razones que antes, despreciamos tanto los protones como las especies de la primera disociación, o sea, el ácido carbónico. Como recordarán, se puede demostrar en el trabajo de las ecuaciones que las aproximaciones que se hagan dependen que la especie CA y CS sean altas, ambas. Las concentraciones sean altas. Así podíamos ir despreciando en las sumas. Es decir, lo que estamos de hecho despreciando son las fracciones disociadas, finalmente, si se acuerdan. Entonces deducimos las expresiones del buffer, como las dedujo o las presentó Henderson y Hasselbalch, cuando las concentraciones altas y comparables, entre 10 a 1 y 1 a 10, me inhiben la disociación del equilibrio, ¿no? Entonces puedo usar directamente el resultado de la neutralización. Y esto no es más que la forma logarítmica. Muy bien, en este buffer, entre bicarbonato, carbonato ácido y carbonato, llega un buffer que es el mismo estado que cuando lo calculé para la curva del ácido carbónico. Y ahora más adelante vamos a volverlo a discutir esto. Observen que usé K2, ¿no? Continuando el agregado de ácido clorhídrico, finalmente todo el carbonato reacciona con ácido clorhídrico y todo el carbonato se transformó en carbonato ácido. Ese es el primer punto equivalente, que en la curva era punto C. Así que el resultado va a ser una solución de carbonato ácido o bicarbonato en agua. La especie mayoritaria por lejos es el carbonato ácido. Entonces, sus reacciones, las reacciones que sufre, son las que dominan en este punto. ¿Cuáles son? Que el carbonato se disocia dando, el carbonato ácido se disocia dando carbonato y protones, pero además, como es la base conjugada del ácido carbónico, por hidrólisis, que es abundante ahora, genera ácido carbónico con oxidrilos. Es la misma especie, el bicarbonato o carbonato ácido, que tiene dos reacciones, una en un sentido y la otra en el otro. Sus constantes son las que corresponden a las especies que estamos considerando. K2 para este paso, disociación, y KW sobre K1 para la hidrólisis del carbonato ácido. Bueno, entonces, volviendo a lo que recién comentábamos. Hasta para facilitar el pensamiento, para facilitar las cuentas, es importante el concepto de estado en química. Lo hemos nombrado en Química 1, a veces en termoquímica y en otros temas, la idea del estado como la descripción de todas las cualidades de un sistema, de todas las propiedades de un sistema. Así que si en el primer punto equivalente el resultado es una solución de carbonato ácido en agua, eso es una solución de carbonato ácido en agua. Y a mí no me importa de dónde vino. Es decir, las propiedades de esa solución van a depender de sus componentes, de sus concentraciones, de la temperatura, pero no del modo en que se llegó a esa solución. Por ejemplo, yo podría haber ido al droguero, busco el recipiente que dice sulfito ácido de sodio, lo disuelvo en agua, a la concentración adecuada, ¿no? O elegida, y ya tengo la solución de sulfito, sulfito no es, ¿no? Carbonato sí, ácido. Ahí sería, sí, carbonato ácido. Sí, se me pegó de la otra. De la otra, claro. De la otra clase. Bueno, entonces, puedo poner la droga carbonato de sodio en agua y listo, tengo bicarbonato o carbonato ácido en agua.
vuelvo a repetir porque recién dije, me confundí, carbonato ácido de sodio en agua, desde el droguero. O bien puedo haber neutralizado el primer protón del ácido carbónico y llegar hasta ese punto, o bien puedo hacer reaccionar el carbonato de sodio con clorhídrico, como venimos haciendo, hasta el primer equivalente, y si yo llego a la misma composición, estoy en el mismo estado, tienen las mismas propiedades, no importa la forma en que hayan sido armadas. Por ejemplo, tienen el mismo pH, una de las propiedades. Densidad, todas las propiedades que quieran definir, pero a nosotros nos interesa que tienen igual pH. Así que bueno, vamos a calcular este pH en el primer punto de equivalencia. La neutralización agregó tanto clorhídrico como convirtió todo el carbonato en carbonato ácido. Agregué una cantidad de clorhídrico de las cuales el protón se transforma en agua. Los cloruros me quedaron en cantidad equimolecular como espectadores y son iguales a la cantidad de carbonato ácido formada. Esa es la concentración del ácido, que corresponde a la mitad de los equivalentes de sodio, porque solamente titulé una de las cargas del carbonato, ¿no es cierto? Entonces, la otra está todavía neutralizada con sodios, y la concentración de sodio es la mitad de la concentración de cloruro, perdón, al revés, la concentración de cloruro es la mitad de la concentración de sodio, se lee así como está escrito. Y la concentración de carbonato ácido también es la mitad de la concentración de sodio. Para hacer los balances, otra vez podemos elegir las mismas constantes y mantener las relaciones, ¿no? Esta misma relación. La concentración de ácido es sodio sobre 2. Bueno, me elijo sodio porque después lo tengo acá como ion. Corresponde a todas las especies en equilibrio. Y el protón y el sodio igualan a todas las especies negativas, inclusive el cloruro agregado. También este cloruro no es desconocido porque lo puedo relacionar con la concentración de sodio. Así que el sistema de ecuaciones tiene datos completos como para poder ser resuelto. A ver. Ahí está. Bueno, entonces, cuando nosotros lo resolvimos, llegamos a este tipo de ecuaciones que vamos a ver y que van a ser el resultado del sistema de ecuaciones. Pero si recuerdan, casi no habíamos hecho aproximaciones, porque habíamos trabajado con las ecuaciones y cuando llegamos a un punto sustituimos todo por lo que decían las constantes. O sea que se trató de no hacer aproximaciones de pH ni nada, porque no sabemos dónde estamos. Lo único que se hizo como aproximación es pensar que la concentración en este punto equivalente, la concentración de carbonato ácida era la predominante y alta, y K1 era baja, como para poder despreciar en esto matemáticamente, no químicamente, sino matemáticamente despreciar el 1 frente a este cociente y así operar con productos sin sumas que no se pueden simplificar. En cambio, si nosotros despreciábamos este 1 en forma correcta, podíamos simplificar las concentraciones y transformar en esta forma, en esta ecuación para protones, muy sencilla, muy fácil, que corresponde a los puntos equivalentes intermedios de los ácidos polipróticos, y que fíjense cómo está explicándome que el pH va a depender de las dos constantes. La K1 por la disociación, la K2 por la disociación que va a tener la especie y la K1 por la hidrólisis, donde K1 es parte importante de la base, de la base. Si hacen la cuenta con las dos constantes y sacan la raíz cuadrada, en este punto, para el ácido carbónico, la concentración de protones es 4,57 por 10 a la menos 9, y el pH del primer punto equivalente
resulta 8,34. Y acá lo calculé rápidamente porque es independiente de la concentración del ácido. No depende de la concentración del ácido. Así que en la curva este punto es un punto de referencia importantísimo para que yo me pueda ubicar. A ver, se los vamos a marcar acá. Aquí, este punto, en 10 mililitros, el pH es 8,34 para el ácido carbónico, calculado como concentración de protones igual a raíz de K1 por K2, raíz cuadrada de K1 por K2. Es decir, por encima del primer punto equivalente tengo pHs más alcalinos que 8,34 y por debajo más ácidos que 8,34 en soluciones donde la principal especie sea el equilibrio del ácido carbónico. Eso es importante para otras aplicaciones que después vamos a hacer. Bueno, ¿por dónde andábamos? Bueno, entonces, como venimos viendo, lo que les trato de decirles es cuáles son las principales reacciones. Por ejemplo, en este punto, es importante saber que no depende del modo que yo lo haya llegado a hacer, los balances de masa y de carga, y cómo se deduce finalmente esta ecuación, porque es un error, sería un error calcular el primer punto equivalente nada más que con la segunda disociación. Porque yo tenga carbonato ácido no es la segunda disociación la que determina el pH, sino ambas, disociación e hidrólisis. Bueno, entonces supongamos que seguimos el agregado. Si seguimos el agregado de clorhídrico o si me dan un volumen de clorhídrico, les vuelvo a aconsejar que se planteen los puntos de volumen en los puntos equivalentes para saber si este agregado supera o no supera el primer punto. Entonces, si lo superó y estamos formando bastante ácido carbónico y todavía queda bastante carbonato ácido sin neutralizar, estamos en la zona del segundo buffer, en esta zona D, cuyo centro es pK2, como ustedes ya saben o recordarán. Importa entonces saber qué reacciones ocurren en este buffer. En este buffer tengo las dos especies, ácido carbónico y carbonato ácido, en cantidades altas y equivalentes más o menos, comparables. Así que estas son las sustancias principales en los equilibrios. El ácido carbónico se disocia con K1 y el carbonato ácido se hidroliza regenerando al ácido carbónico, que es el reactivo de esta reacción que forma carbonato ácido, que a su vez es el reactivo de esta, ¿no? Y ese es un sistema buffer. El equilibrio de la hidrólisis, como siempre, entonces, KW sobre K1. A esto me refería como en esta rama, donde las especies involucradas son ácido carbónico y carbonato ácido, la constante que las relaciona es K1. Mientras que en la otra rama, de la zona buffer B, estábamos intercambiando entre carbonato y carbonato ácido. Y a su vez, el carbonato ácido que generaba el carbonato, ¿no? Esas dos especies están relacionadas a través de K2. Y su base es KW sobre K2. Así que fíjense cómo trabajo según las especies, soy coherente con la K que elijo. Muy bien. Hemos llegado entonces por neutralización a esta región. Lo vuelvo a explicar porque aquí hay un cambio que hay que tener en cuenta sobre los roles. En la primera rama, que veníamos antes del punto equivalente, el carbonato se comportaba como la base conjugada de un ácido, de su ácido conjugado, y era carbonato ácido. Así que le dábamos el nombre de CS al carbonato y Ca al carbonato ácido que se originaba antes del primer punto equivalente. Pero después del primer punto equivalente,
la reacción de hidrólisis de esta base la hace que lo consideremos base ahora. O sea que esta es la sal o la base de la segunda rama, de la segunda parte de esta curva. Entonces, no sé si soy clara. Al principio, el carbonato es nuestra sal o base. Genera un ácido por titulación con clorhídrico, que es el carbonato ácido al que llamamos Ca en la primera parte. Pero después del punto equivalente, todo el bicarbonato, el carbonato ácido, empieza a neutralizarse para dar ácido carbónico. Entonces esta es la sal ahora. Y el carbónico más ácido es el ácido. Es otro rol que tiene, ¿no? De la misma manera que antes, se van originando mol a mol la neutralización de estos oxidrilos que desplaza el equilibrio. Finalmente, los moles de hidrógeno, de protón y cloruro agregados son iguales a los moles de carbónico formados. Puedo calcular entonces, en forma estequiométrica, o sea, con moles y completo, la concentración de CS, que es la de carbonato ácido sin neutralizar, y la concentración de Ca, que es el carbonato de sodio formado a medida que agregaba clorhídrico. Bueno, otra vez entonces se plantearíamos el método sistemático. Lo interesante es observar el balance de masa y el balance de carga. A lo largo de toda la titulación, fíjense que lo que se produzca de transformaciones del carbonato, van a ver que eso a lo largo de toda la titulación, la concentración de sodio es el doble de lo que venga del carbonato. En este caso Ca y Cs, que esta sea carbonato ácido y esta sea carbónico, bueno, pero todo lo que venga de las especies que en un momento fueron el carbonato, el sodio va a ser el doble, desde el principio. Y en esta otra me está demostrando cómo para originar un carbonato ácido hizo falta un solo protón, o sea que mol a mol es la relación del espectador, pero cuando origino carbónico necesito dos equivalentes ácidos para un carbónico, por eso la relación del espectador con el carbónico es que los cloruros son el doble que los carbónicos formados. Entonces, observen y piensen el significado que queremos darle a estas expresiones. Bueno, el balance de carga es muy similar. El balance de masa me dice que lo que proviene del carbonato está repartido en los equilibrios, están todos presentes, y operando todas estas ecuaciones, uno resolvería las incógnitas. Estoy entonces en esta zona, que es el sistema buffer, segundo sistema buffer, entre especies de carbonato ácido y carbónico, relacionadas por la K1. Ahora el pH está francamente ácido. Y lo que puedo despreciar sin mucho error son los oxidrilos, es decir, despreciar la ionización del agua, y las especies de la segunda disociación, por ejemplo, el carbonato. O sea que desprecio también la segunda disociación. Una vez que hice estas y obtengo las ecuaciones, igualdades, y aliviano, digamos, un poco las ecuaciones, la condición que habíamos observado para poder simplificar o para poder rechazar una cantidad en una suma o una resta respecto de otra, era que las concentraciones de Ca y Cs fueran altas y comparables las dos. Esto es justamente la aproximación de Henderson-Hasselbalch, y por eso pudimos finalmente llegar a una expresión que tenía en la constante de equilibrio concentraciones analíticas. ¿Dónde salieron estas concentraciones analíticas? Es la cantidad de ácido carbónico formado por la neutralización y la cantidad de carbonato ácido que falta neutralizar en concentraciones.
Y esta es la forma logarítmica. Bueno, un comentario que surgió en la mañana, en la comisión de la mañana, es que uno puede tener duda de cómo acomodar los términos. Por eso yo les aconsejo que la deduzcan, esta expresión logarítmica. Que no traten de aprenderla de memoria cuando es POH, va tanto, cuando es pH. Bueno, traten de hacerla para pH y para POH en una ecuación de hidrólisis. Para estar seguros, no aprendérsela de memoria, porque de memoria se van a confundir. Y acordarse siempre quién es el rol de cada uno. El más ácido de la pareja va a ser CA, y el menos ácido es la sal o la base conjugada de ese ácido, o sea, es CS. Bueno, y por último, finalmente llegamos al segundo punto equivalente, que es cuando se agregaron suficientes moles de protón como para transformar todo el bicarbonato todo el carbonato ácido en ácido carbónico. Y finalmente entonces llegamos a una solución de carbónico en agua. Calculamos la nueva concentración, porque siempre va ocurriendo dilución, y lo que tenemos entonces es una solución de ácido en agua. Que ya sabemos calcularla por otro lado, ¿no es cierto? En algún momento fue ese el ejercicio, calcular la concentración de carbónico en agua. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones y los equilibrios que están pasando? En este punto, los equilibrios son la primera disociación del ácido y la segunda disociación del ácido, con K1 y K2. Además, el equilibrio de autoionización del agua. ¿Qué podemos despreciar? Como dijimos antes, como el pH es muy ácido y el protón generado por la primera disociación es la principal concentración para toda la solución, esto hace que las otras dos reacciones, la del agua, disociación del agua, y la que forma al carbonato, estas dos, esta y esta, que tienen como producto hidronio, claro, con la cantidad de hidronio que formó esta, las hace retroceder a ambas. Así, tanto carbonato, a estas dos, ¿no? Carbonato como oxidrilo, también son bajas, despreciables. Bueno, otra vez, trabajando con las igualdades de estas dos ecuaciones, despejando y anulando todos los términos que sobran, llego a esta igualdad. Y en el balance de masas llego a esta igualdad porque desprecié carbonato y reemplacé carbonato ácido por su igual protón. Cuando lo aplican en K1, les va a quedar que el denominador, que es el ácido carbónico, concentración de ácido carbónico, lo pueden poner como Ca menos protón, y arriba protón por protón, protón cuadrado, la cuadrática que correspondía a la primera disociación con K1, pero teniendo en cuenta cuáles fueron todas las aproximaciones. Bueno, finalmente les comparto esta observación. Estamos de acuerdo con lo que queremos saber, ¿no es cierto? Queremos saber en cada uno de los puntos de la curva cuáles son las reacciones que están ocurriendo, cómo son las relaciones de los titulantes, cómo se va titulando el carbonato y cuáles son las concentraciones de iones espectadores que van quedando. Y finalmente, observen cómo una curva es espejo de la otra, de alguna manera, ¿no? Es decir, en el carbónico habíamos empezado en pHs ácidos, en el punto inicial, teníamos una zona buffer, un punto equivalente, otra zona buffer y otro punto equivalente. Y ahora tenemos un punto equivalente, una zona buffer, perdón, acá tenemos, sí, está bien, y lo mismo, ¿no es cierto? O sea, así como en el carbónico, el agregado de hidróxido de sodio va subiendo el pH con dos zonas de punto equivalente y dos zonas buffer, así también en el carbonato
venimos de pHs alcalinos con 2 puntos equivalentes y 2 zonas buffer. Bueno, así que no es raro de ver esto porque se trata de los mismos equilibrios, están gobernados por las mismas constantes, simplemente que lo que es punto inicial para una es el punto final de la otra y viceversa. Bueno, esto espero que les sirva de referencia de estudio, de resumen, y presten atención, observen en cada punto qué reacciones están ocurriendo, qué aproximaciones hicimos y más o menos es el contenido del estudio de los equilibrios. Por supuesto que las especies de carbonato de sodio tienen una aplicación analítica y una aplicación ambiental importante. Eso después lo vamos a ir viendo. Por hoy no tengo nada más que decirles y escucho sus preguntas.